vamos a respaldar la carpeta data de la instalación actual del MySQL Server. Normalmente esta se encuentra en C. Tenemos que mostrar los elementos ocultos. Posteriormente le damos en Program Data, MySQL, MySQL Server 5.7, Data, y la copiamos y la podemos pegar en el escritorio, por ejemplo. Esto lo vamos a hacer porque cuando instalemos el WAM, instalaremos exactamente esta misma versión del MySQL Server. No funciona copiar y pegar la carpeta data entre versiones distintas de MySQL Server, ya sean estas superiores o inferiores. Ahora procederemos a eliminar la instalación actual del servidor MySQL Server que tenemos instalada. Esto porque cuando instalemos el WAM se instalará una versión del MySQL Server también. WAM Server, para poder funcionar, necesita unas librerías Microsoft.NET. Estas las necesitamos instalar antes de instalar el WAM Server. Posteriormente, el WAM Server se compone básicamente de un instalador WAM Server, el ASTAN Try Menu, que es el que nos permite interactuar con el WAM Server colocando un icono en la barra de inicio en el área de notificaciones. Y aparte ya el WAM instala el Apache, el PHP, MySQL, MariaDB, que es administrado a través de este WAM Server. Y por encima estarían las aplicaciones dependientes, por ejemplo el PHP que también está instalado dentro del conjunto de WAM Server. Es importante saber esta estructura porque cuando vayamos a actualizar nuestro WAM Server tenemos que hacerlo de una forma muy específica. O sea, él requiere que primero se actualice el WAM Server antes de poder actualizar el ASTAN Try Menu, y lo recomendable es, después de actualizar tanto el WAMS como el Try Menu, actualizar nuestras versiones de Apache, PHP, MySQL, etc. Muchas veces nos va a impedir instalar una versión de MySQL porque el Try Menu no tiene la versión mínima necesaria para poder instalar esa versión de MySQL o de PHP. Y a su vez, si no tenemos la versión de WAM Server necesaria para instalar el Try Menu, pues no podremos instalar ese Try Menu que necesitamos para instalar el MySQL. Sé que suena como una especie de trabalenguas, pero son capas que dependen una de la otra. La más baja es la WAM Server, la del medio es la Try Menu, y la que sigue viene siendo nuestro Apache, nuestro PHP y nuestro MySQL o MariaDB. Entonces, obviamente, para poder instalar algo que necesita la versión de un try medio superior, esa versión del try menu va a requerir una versión superior del WAM, y es en ese orden que debemos hacer la instalación. Primero el WAM server, posterior el try medio y luego nuestra versión de la herramienta MySQL, MariaDB o PHP que queremos actualizar, incluso el Apache. Me he tomado un tiempo en explicar esto, espero que se haya entendido. Sé que es un poco complicado al principio entenderlo, pero igual durante el video vamos a ver cómo se descarga y cómo se actualiza el WAM para poder instalar la versión del MySQL que nosotros deseamos.
Primero que nada, vamos a descargar la herramienta check bc package installed y aprovechamos la oportunidad para descargar todas las librerías de Visual C++ necesarias, que las tenemos en el enlace abajo, el último, porque en este caso yo tengo una máquina de 64 bits y voy a ocupar las librerías de 64 bits. Una vez descargado, descomprimimos y procedemos a la instalación. Yo voy a instalar primero que nada todas las versiones de 64 bits. Se requieren las dos versiones, tanto instalar las de 64 como las de 32 bits en una máquina de 64 bits para que funcione correctamente. Yo voy a instalar solo las de 64, vamos a correr la herramienta de verificación una vez que estén instaladas todas las de 64 bits para que podamos observar que nos va a dar error, nos va a decir que nos hacen falta eh, las librerías, en este caso serían las de 32 bits. Y bueno, posteriormente instalaremos también las de 32 bits para poder descargar e instalar el WAMP server como tal. Una vez instaladas todas las 64 bits, corremos la herramienta para verificar. Y como vemos, aquí nos da un error porque nos hacen falta los paquetes de 32 bits o los x86 que no instalamos. Entonces cerramos la herramienta y procedemos a instalar esos paquetes de 32 bits. Terminada la instalación de los paquetes de 32 bits, volvemos a chequear con nuestra herramienta y podremos ver que en esta ocasión sí nos dice que todo está correcto, que no hay ningún paquete pendiente.
Para descargar el WAM, nos vamos a la página de WAM, le damos Download y seleccionamos la versión 64 bit. Tomamos la opción del enlace que dice que tú puedes descargarlo de aquí directamente, señalado con la flecha en rojo, y esperamos que se realice la descarga. Debemos darle permitir y hay que esperar que finalice. Una vez cargado, simplemente le damos doble clic, lo ejecutamos, le damos permiso de administrador y procedemos a realizar la instalación. Abierto el instalador, aceptamos el acuerdo, le damos siguiente, siguiente. Aquí vemos todo lo que se va a instalar. Le damos siguiente, siguiente, dejamos todo tal cual, procedemos a realizar la instalación. Ahora solo resta esperar que termine.
Una vez que termina, él nos da la opción para cambiar el navegador predeterminado con el cual interactuaremos con él. En esta ocasión yo voy a utilizar el Microsoft Edge que ya viene instalado en Windows. Normalmente lo tenemos en C, archivo de programa, x86, Edge, aplicaciones y es el msh.exe. Ya con eso lo tenemos listo para que trabaje con el Edge. Y podemos cambiar también el editor de texto predeterminado. En este caso, a mí me gusta usar el Notepad++, así que me voy a la página del Notepad++ y lo descargo y lo instalo. Una vez instalado, volvemos a la instalación del WAM y ubicamos donde se instala. Normalmente es en C, archivo de programas, Notepad++, y utilizamos el ejecutable Notepad++. Y listo. Ya ahí tenemos configurado correctamente nuestro WAM. Una vez que se termine esta instalación, debemos iniciar el WAM Server, verificar que se inicie en verde y que está correctamente. Al verlo aquí en verde ya podemos entender que está funcionando correctamente. Pero si nos fijamos, la versión de MySQL no es la que nosotros necesitamos. Aquí está la 5.7.31 y nosotros necesitamos la 5.7.33. Para esto necesitamos descargar esta versión del MySQL y para ello necesitamos ir a la página correspondiente en el WAM, descargarla y realizar la instalación. Una vez cargada tratamos de hacer la instalación. En este caso no nos va a funcionar porque, como les dije, hay algunas versiones de MySQL que requieren unas versiones más actualizadas del WAM Server y por tanto nos vamos a ver en la obligación de actualizar el WAM Server, lo cual vamos a hacer a continuación. Pues aquí nos dice que necesitamos la versión 3.2.4 o superior del WAM Server para que funcione. Entonces vamos a realizar la instalación de esa versión del WAM Server.
Para verificar las actualizaciones, vamos a nuestro WAM en About. Se nos va a ver el Try Menu, le damos Update, le damos Verificar y nos va a decir que tenemos una versión 3.233 y que la actual es la 3.2.38. Entonces nos vamos a nuestra página del WAM, vamos a la sección de iStand Try Menu y bajamos la versión correspondiente, que vendría siendo la última. Para actualizar este Try Menu es necesario primero actualizar el WAM Server, que es el enlace que tenemos justo arriba donde dice Updates WAM Manager. Aquí yo voy a tratar de realizar la instalación para que veamos que no me lo va a permitir porque no he actualizado el WAM Manager. ¿Ves? Ahí me dice que la versión actual del WAM Server es 3.2.3 y que necesita la versión 3.2.5 o superior. Entonces, para esto tenemos que descargar el WAM Server Update, que lo tenemos allí. Una vez descargado lo abrimos, le damos clic en sí y simplemente seguimos el instalador. OK, siguiente, siguiente, install y esperamos que se instale. Acto seguido instalamos el AE-Try Menu, que no nos lo había dejado instalar. Ahora si hacemos doble clic y seguimos el instalador, veremos que podremos continuar. Ahora sí podemos instalar nuestra versión de MySQL Server, que es la 5.7.33, que corresponde con la que teníamos instalada antes en nuestro sistema. Importante este recordatorio, nos dice que nunca debemos copiar directorios data o archivos entre diferentes versiones de MySQL. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y cumplirlo. Solo lo haremos en esta ocasión porque la versión es exactamente la misma. Una vez finalizado nos vamos a C164 Vim MySQL, la versión que es la 5.7.33 y podemos verificar que ahí está nuestra carpeta data, pero como ya la tenemos del respaldo porque era la misma versión, lo que hacemos es sustituirla arrastrando sobre esta
y copiando los elementos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para tener nuestro respaldo de la misma versión. Siempre de la misma versión. Esto no funciona si es entre versiones. Lo repito por tercera vez, pero es que es muy importante. Una vez sustituido esto, simplemente iniciamos nuestro web server y esperamos que inicie. Recordemos que tenemos dos versiones de MySQL. La que instaló WAM originalmente, que es anterior a la 5.7.33, y la nueva. Ahora tenemos que hacer el switch de la versión anterior a la versión nueva y la eliminación de la versión anterior. Aquí vemos que la versión actual es la 5.7.31. Nos vamos a versión, la cambiamos haciendo clic en el 5.7.33 y esperamos que se reinicie nuevamente. Y ya con esto habremos cambiado la versión. Una vez que reinició, podemos ver que la versión actual es la 5.7.33. Ahora lo que nos resta es eliminar la versión anterior. Hacemos clic con el botón derecho, vamos a herramientas, nos vamos a eliminar versiones no utilizadas y eliminamos la versión de MySQL que queremos. Una vez que él termina de hacer la eliminación, se elimina el directorio completo con todos sus archivos y ya no hay vestigios de esa versión del MySQL. Por último, vemos que si reiniciamos el equipo, cuando este inicie nuevamente y tratemos de entrar al Premium, el Premium no va a funcionar porque el servicio de MySQL no se encuentra iniciando automáticamente, sino que es necesario que cuando inicie la máquina, iniciar el servicio manualmente. Para esto es necesario que cambiemos la forma como se inicia el servicio en servicios de Windows. Si intentamos iniciar el Premium nos sale este error porque no se encuentra el manejador de base de datos. Por ello debemos ir a servicios de Windows y una vez acá en servicio podemos irnos directamente donde dice WAM MySQL. Vemos que está en manual, le damos propiedades y lo cambiamos a automático. Le damos a aceptar y podemos reiniciar el equipo para verificar que está funcionando correctamente. Una vez iniciado, iniciamos nuestro sistema premium administrativo y en esta ocasión sí podremos ver que abre con normalidad.
Bueno, de esta forma tenemos instalado nuestro web server para poder trabajar con nuestro sistema Premium Soft sin ningún inconveniente y poder crear nuestras aplicaciones en PHP y que queden completamente funcionales y disponibles, integrándolas con nuestros sistemas premium, sea cual sea el sistema, bien sea el administrativo, el contabilidad, el nómina, talleres, clínica, lo que decíamos. El video es un poco largo, son bastantes pasos, pero quería que quedara lo más detallado posible para evitar pues cualquier inconveniente. De todas formas, aquí están nuestros datos de contacto. Si tienen alguna duda, pues pueden contactar a cualquiera de nosotros, a Joamir García o a Alex de Jesús, que con gusto lo atenderemos y aclararemos sus dudas.